Buenas noches, hermanos. Vamos a considerar en esta noche un relato que se encuentra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, desde el versículo 21. Recordemos que estamos viendo parábolas que comentó Jesucristo, que dijo Jesucristo a las personas, a los oyentes, a sus discípulos en algunas ocasiones. Dice aquí Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El mensaje de hoy lo vamos a separar en dos partes. Primero vamos a hablar de aquellos que dicen ser algo, pero en realidad no lo son, aquellos que dicen y no lo son. Y después vamos a hablar de aquellos que escuchan, pero que no hacen. Escuchan, pero que no hacen. Primero dice aquellos que dicen ser algo, pero que no lo son. Muchas personas seguían a Jesucristo. Multitudes iban tras de él, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, porque él decía las cosas distintas a los escribas y fariseos, porque hacía muchas sanidades y milagros Jesucristo, porque en algunas ocasiones alimentaba a multitudes. Entonces había muchos motivos por los cuales la gente seguían a Jesucristo. Y muchos se le acercaban y le decían, Señor, Señor, y le hablaban ciertas cosas. Y Jesucristo, al ver la multitud de personas que le seguían, y al ver que todas les decían Señor, Señor, él tiene que aclarar, al ver la conducta de ellos. Recordemos que Jesucristo no tenía a nadie que decirle a él lo que estaba en el corazón de las personas. Jesucristo conoce lo que está en el corazón de cada una de las personas. Entonces Jesucristo, conociendo el corazón de las personas y lo que había en la multitud, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La expresión Señor, Señor está hablando de alguien que entiende que Él es Dios, alguien que entiende que Señor es la expresión Adonai, con la que se hablaba de Señor en el Antiguo Testamento, y hablando de ese Señor que es Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Entonces, decirle Señor a Jesucristo no era algo al pasar. Entendían su mensaje y le estaban reconociendo lo que él estaba diciendo, le estaban reconociendo autoridad en lo que él decía, en quien él decía ser. Entonces le decían, Señor, vos sos Señor. Entonces, lo primero que vemos a estas personas a las cuales Jesús se dirigía
eran personas que tenían conocimiento, y por lo que dice después, conocimiento de lo que Jesucristo enseñaba. No eran personas que tal vez nunca habían escuchado el Evangelio. Eran personas que tal vez por horas o por días o más tiempo habían estado escuchando de diferentes formas los mensajes de Jesucristo. Eran gente que conocía lo que Cristo predicaba y lo que Cristo decía. Por eso es que le llamaban de esta forma. Pero dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar al reino de los cielos, para ser salvo, lo que hay que hacer es, como dice aquí, hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos, dice que Dios en Hechos 17 manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios le manda a los hombres que se arrepientan. En la Biblia muchas veces se habla de aquellos que obedecen el Evangelio, que obedecen el llamado del Evangelio, este llamado que hace Dios desde los cielos y a través de Jesucristo y a través de sus siervos, de arrepentirse y creer en el Evangelio. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios que está allí en los cielos y entramos en el reino de los cielos por la fe en Jesucristo. Y muchas veces creemos que por venir a la iglesia somos salvos, porque tal vez nos hace bien, y venimos a la iglesia y nos hace bien, y la palabra que escuchamos nos hace bien. Justo estaba pasando una situación difícil y me hace bien lo que me dicen, un ambiente cordial donde se manifiesta amor. A veces creemos por venir años a la iglesia, ¿no? Hay veces que le pregunto a las personas, bueno, ¿cuándo te convertiste? No, yo desde chico vengo a la iglesia. Y yo no te pregunté desde cuándo venís a la iglesia, te pregunté cuándo te convertiste, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero lo que me llama la atención de estos que dicen ser algo y no lo son, es que estas personas realmente creían ser algo. Eso es lo más grave. Porque hay muchas personas que dicen ser algo, pero ellos saben en su interior que no lo son. Tal vez vengo a la iglesia porque me obligan. Tal vez vengo a la iglesia porque me interesa tal o cual aspecto o persona, pero yo sé que no soy creyente y estoy bien con eso, porque realmente no me interesa. Y ocurren esas cosas. Pero lo que les pasa a estas personas es distinto. Estas personas creían que eran. Estas personas creían que estaban bien con Dios. Entonces dice 22, muchos me dirán en aquel día, está hablando del día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, como tal vez le decían en la tierra. En la tierra le decían Señor, Señor, y Señor para aquí, Señor para allá. Bueno, van a estar delante de Dios y bueno, yo quiero entrar. Y figuradamente Cristo está ahí en la puerta y bueno, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, estas personas de vuelta, lo que me llama poderosamente la atención, estas personas estaban convencidas de que eran salvos. Le retrucan al Señor. ¿Cómo que yo no puedo entrar? No te entiendo. Si yo hice un montón de cosas para vos y podríamos decir, fui maestro de escuela bíblica, enseñé la Biblia, cuántos años en la iglesia, en cuántas obras que hizo la iglesia yo estuve colaborando,
¿Cuántos años de mi vida dediqué al servicio en tal o cual área? ¿Cómo que no puedo entrar? Realmente engañados. Y Dios dice a través del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso lo primero que queremos transmitir en esta noche es que, como el apóstol Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. No por venir hace un montón de años, no porque un día hice una oración, yo tengo que examinarme delante de Dios si genuinamente me arrepentí de mis pecados y le pedí a Dios que me perdone y creí que Cristo murió en la cruz por mí y le pedí que me salve. ¿Y eso cómo se manifiesta? Y se manifiesta por una vida cambiada, por una vida cambiada. Las cosas que antes me atraían y me gustaban ya no me atraen tanto y ahora me atraen otras nuevas cosas. Buscar a Dios, servir a Dios, leer su palabra, congregarme, son evidencias de algo que ha pasado interiormente en mi corazón. Pero cuidado con creer que soy algo que en realidad no lo soy. Meditemos, no vaya a ser que el día de mañana estemos en la presencia de Dios, ante Él, y le tengamos que decir, Señor, Señor, mira todo lo que yo hice. Y Él tenga que responder como le responde a estas personas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, nunca los conocí. ¿Qué significa? ¿Que Cristo no sabía quiénes eran estas personas? No, Cristo conoce todas las cosas, es Dios. La palabra conocer en el contexto hebreo habla de una íntima relación, de una íntima relación. De hecho, se utiliza esa palabra entre los esposos. Cuando dice que el esposo conocía a la esposa, no es que se la presentaban, es que, bueno, tenía intimidad sexual con su esposa y se llamaba conoció a su esposa, ¿no? Hablaba esta palabra de intimidad sexual. Y cuando se habla de Dios, está hablando de una íntima relación con Dios. Es decir, Jesucristo les dice, yo no te conozco de tener una íntima relación conmigo. Yo sé quién sos. Yo sé de tu vida. Sé que nunca genuinamente pediste perdón por tus pecados. Nunca tuviste una relación personal conmigo. Yo lo sé. ¿Y por qué lo sé? ¿Y cuáles son las evidencias? Porque yo hice un montón de cosas. Estas personas dicen, yo profeticé en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Cuántas cosas hicimos? Son evidencias de que yo sí te conocí. ¿Cómo decís que no me conociste? Pero aquí dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Es una expresión muy fuerte que habla de una persona que continuamente está haciendo el mal. El creyente, aquella persona que verdaderamente ha creído, por supuesto que peca. No estamos exentos de eso. Pero el pecado en la vida del creyente son como fotos. Hay algunas fotos en la vida del creyente. Pero aquel que no tiene a Dios, su vida es un video. Un video es una sucesión mucho más frecuente de fotos, ¿no? Entonces, en el inconverso, aquella persona que no ha creído en Jesucristo, son hacedores de maldad. Todo el tiempo están haciendo maldad, de una o de otra forma. Entonces, estas eran personas que estaban entre la iglesia porque le llamaban Señor. Uno no le llama Señor estando apartado. Estaban entre los que seguían a Jesucristo y le llamaban Señor. Y servían a Dios. Hacían cosas en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, lo más triste es que estaban engañados. Y más triste aún es el momento en el que se dieron cuenta que estaban engañados. Porque se dieron cuenta cuando ya era tarde.
cuando ya estaban siendo juzgados, y Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y tienen que ir a la condenación. Por eso, los que dicen y no lo son, ¿qué evidencia hay de que soy creyente? Mi vida cambió. Mi vida cambió. Si mi vida no ha cambiado, entonces te invito a revisarte, a examinarte a la luz de Dios. Y si no has creído, te invito a creer. El corazón es engañoso, pero es mejor reflexionar hoy, reflexionar mientras estamos vivos, que darnos cuenta cuando estemos delante de Dios y que Él nos tenga que decir esta expresión tan dura. Bien, después dice, los que escuchan pero no hacen. Bueno, estas personas no solo que creían ser algo que no eran, sino que ante lo que Jesucristo les había venido diciendo, por eso es que decimos que no era una persona que nunca había escuchado, eran personas que estaban familiarizadas con las enseñanzas de Jesucristo, habían escuchado las enseñanzas de Jesucristo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ¿se acuerdan que en las parábolas, por ejemplo, de Mateo capítulo 13, Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es comparable a, y utiliza para explicar verdades espirituales explicaciones de la vida cotidiana de las personas. Y aquí dice, en el mismo sentido, bueno, un hombre que escucha lo que yo digo, le voy a comparar, es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? La prudencia es cautela, cuidado, previsión sabia ante contingencias que son vistas solo parcialmente. Es decir, la persona prudente es una persona que anda con cuidado, es una persona que sabe ver ciertos peligros que no son obvios, pero que parece que esto puede ser peligroso, y sabe tomar las acciones necesarias para que ese peligro no llegue a su vida. Por eso es que, repito, dice, es cautela, cuidado, previsión. Previsión significa ver antes de que ocurra y tomar las medidas necesarias. Previsión sabia ante contingencias que no son vistas, que son vistas solo parcialmente. Bien, y aquí vamos a ver algunas similitudes entre estos hombres. Dice que Jesucristo habla de un hombre prudente y de un hombre insensato, lo contrario de un hombre prudente. Y dice que hay similitudes en estas dos comparaciones que utiliza Jesucristo. La primera es que ambos hombres, ambas personas tenían que construir una casa. Ambas personas tenían que construir una casa. Y en este contexto, la casa es la vida de cada uno, ¿no? Y todos aquí tenemos una vida por delante. No sé cuánta será, 2 años, 20 años, 50 años, 5 minutos, no lo sé. Pero todos hoy, porque estamos escuchando, tenemos una vida por delante, tenemos una casa por construir. Ambas personas tenían una casa por construir. Ambas personas tenían que enfrentar tormentas. Y sabemos que van a venir tormentas en la vida. Diferentes problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas de personas que nos defraudan, aquellas sobre las cuales habíamos depositado nuestra confianza y terminaron siendo distintas a lo que decían ser. Y de muchas formas vienen tormentas a nuestra vida. Pero en este contexto hay muchísimas tormentas y lo refleja aquí como diciendo, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó porque estaba bien fundada. Y habla de que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, diferentes tipos de tormentas azotaron a esta persona. Pero hay una, y es la que está hablando en el contexto, que es la tormenta más grave. ¿Cuál es esa tormenta?
la tormenta más grave de la que está hablando, dice, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, la muerte, cuando te sorprenda la muerte y tengas que dar cuenta delante de Dios. Esa es la tormenta más grave. Porque en la vida nos puede faltar a veces para llegar a fin de mes, nos puede faltar la salud, nos puede faltar amor, nos puede faltar un montón de cosas. Pero lo más grave es cuando nos falta la vida. Y lo más grave es cuando nos falta la vida y no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no hemos pedido perdón por nuestros pecados. Entonces dice aquí, y ante esta tormenta más grande que iban a atravesar ambas personas, la muerte. Dice, ambos tienen las mismas posibilidades para construir. ¿Por qué? Porque los dos escucharon el mismo mensaje. El mismo mensaje. Jesucristo habló también la parábola del sembrador. Y la semilla es la misma, solo que cae en distintos terrenos. En unos terrenos germina y da fruto para gloria de Dios y en otros terrenos no pasa mucho. Pero la semilla es la misma. La palabra que escucharon estos hombres era la misma. Tenían las mismas posibilidades a la hora de construir. Ahora bien, ¿cuáles eran las diferencias entre estos hombres? Bueno, uno era prudente y el otro era insensato. Que uno fuera prudente significa que veía más allá que el otro. El insensato pensaba 5 minutos para adelante, nada más. En cambio, el prudente estaba pensando en el largo plazo. Sabía que en la vida ocurren tormentas, hay vientos fuertes y que a veces llueve fuerte y hay veces que los ríos pegan, lo sabía. Entonces, el prudente actúa en consecuencia, porque dijimos que el prudente es aquel que sabe ciertas cosas o visualiza ciertas cosas y actúa en consecuencia. Uno era prudente y el otro era insensato. El que edificó sobre la roca. Bien, vamos a leer algunos textos. Vamos a leer 1 de Juan 2, 3 al 6. 1 de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dejamos ahí. Fíjense lo que dice con respecto a lo que decíamos recién. Jesucristo les dice, nunca los conocí. Bueno, en esto yo puedo tener la tranquilidad de que conozco a Dios. ¿Cómo? En que guardo sus mandamientos. Alguien que ha verdaderamente creído es alguien que vive la vida guardando los mandamientos de Dios. Seguimos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, estas personas, yo serví, yo hice esto, vine tantos años a la iglesia, tantas cosas hice, Señor, Señor, te dije. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, y lo peor es que está engañado a sí mismo. Seguimos. Pero el que guarda su palabra, este es el que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Qué hermosa seguridad interna podemos tener. El creyente a la hora de pensar en la muerte tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que se va con Dios. ¿Y por qué tiene tranquilidad de que es de Dios? Porque la vida que tiene demuestra que ha creído en Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Bien, 1 de Juan 5.3. 1 de Juan 5.3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Vivir sobre la roca, vivir sobre Jesucristo, significa vivir obedeciendo sus mandamientos. Y aquí dice algo muy importante y muy hermoso. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados.
Está queriendo decir, ¡oh, qué difícil cumplir todo esto! Otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer aquello otro. Y dice que cuando amamos a Dios, los mandamientos de Dios no nos parecen pesados. Si los mandamientos de Dios me parecen pesados, me parecen gravosos, algo extremadamente difícil de cumplir, tengo que revisar mi relación con Dios. No digo que no sea creyente, pero sí tengo que revisar mi relación con Dios. Quisiera que viéramos Génesis 29:20, una historia muy linda. La vamos a contar mientras buscamos el versículo. Jacob estaba trabajando con Labán y se había enamorado de una de sus hijas, de Raquel. Y combinan, dice, bueno, yo quiero trabajar 7 años por tu hija menor, Raquel. Bueno, entonces trabaja 7 años por Raquel. Y dice, bueno, se van a casar. Y hacen todo. Y resulta que en la noche de boda, obviamente era de noche, el padre le manda la mayor. Y bueno, y está con la mayor. Al otro día se levanta, la mira y resulta que era la mayor, no era Raquel, por la que él había trabajado 7 años. Dice, bueno, ¿cómo me has hecho esto? Bueno, lo que pasa es que acá no se acostumbra a dar la menor antes que la mayor, así que te di la mayor. Bueno, me engañaste. Bueno, dice, trabajás 7 años más por esta que amás. Dice, bueno, y aquí leemos lo que dice Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Me encanta este versículo y es para subrayarlo. Cuando realmente amamos a Dios, lo que hacemos para Él nos parece poco. Fueron 14 años y porque la amaba le parecieron pocos días. Y hay veces que creemos que hacemos mucho para Dios y nos cansamos y empezamos a mermar. No, y empezamos a regular las actividades a las que vamos, empezamos a regular si servimos a Dios tanto o no, si leemos o no, y empezamos a mermarle a Dios, porque estoy haciendo mucho, se me está yendo la mano en hacer mucho. Hay veces que cometemos el error de creer que hacemos mucho para Dios. Cristo hizo mucho por nosotros, dio su vida por nosotros. Si realmente amamos a Dios, los mandamientos de Dios no nos van a parecer gravosos. Si realmente amamos a Dios, servir a Dios y sacrificarnos por Dios nos va a parecer como poca cosa, porque le amamos. Por eso la invitación es, en esta noche, a que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos fundado nuestra vida sobre la roca, que sigamos obedeciéndole aún más y que revisemos cómo le estamos obedeciendo, cómo le estamos sirviendo, si los mandamientos de Dios nos parecen gravosos, si servir a Dios nos parece gravoso o nos parece poco como poco, porque le amaba. Le parece poco porque hasta lo disfrutaba, porque sabía que lo estaba haciendo por su ser amado. ¿Por qué es fácil o por qué es difícil edificar sobre la roca? Obviamente, si hay una roca, es durísimo partirla. A veces hay que usar dinamita para romper la roca. Es muy difícil edificar sobre la roca. Es mucho más fácil cavar un poquito sobre la arena que está suelta y edificar ahí. Sin embargo, tiene sus consecuencias. Y Jesucristo, unos versículos más atrás, hablaba del camino ancho, que es simple, que es fácil y que es cuesta abajo, y hablaba del camino angosto y estrecho, pero que lleva a la salvación, a la vida eterna. Entonces, por supuesto que edificar sobre la roca es más difícil, pero si le amamos, Él nos da la fuerza para hacerlo. Y no caigamos en la tentación
de querer simplificar y empezar tal vez a edificar sobre la arena. Ahora bien, decíamos, y con esto ya voy cerrando, el prudente es aquella persona que ve cosas que no están claras que van a pasar, pero que él sabe que van a pasar y se prepara por ello. Esta persona eligió, en lugar de construir sobre la arena, construir sobre la roca, porque sabía que iban a venir tormentas. No, tal vez no sabía cuándo, pero sabía que iban a venir. Y nosotros tenemos, y algo que hemos hecho, es como sabemos que un día vamos a morir y que un día o vamos a la condenación o vamos a la vida eterna, hemos creído en Jesucristo. Pero también el llamado es cada día edificar sobre la roca, porque cada día has sustentado. Y como sabes que la carne es débil, ¿qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Velad y orar. El que es prudente y edifica y quiere edificar toda su vida sobre la roca, es aquel que sabe que van a venir las tentaciones, que sabe que yo no soy indiferente a esas cosas. Por lo tanto, tengo que aferrarme a Dios. Por lo tanto, necesito todos los días leer de su palabra. Por lo tanto, necesito orar. Por lo tanto, necesito congregarme y estar entre mis hermanos. Porque si no, soy débil. Y mi fortaleza para enfrentar las tentaciones que sé que van a venir está en Dios, no en mí. Por eso es que el prudente ve aquellas cosas que saben que van a pasar y edifica sobre la roca. Un texto más y pasamos muy rápidamente a edificar sobre la arena. 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, la roca, edificando sobre la roca. Lo primero que tenés que hacer en tu vida es pedir perdón por tus pecados y creer en Jesucristo. Comenzás poniendo el fundamento correcto para tu casa. Después dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando del tribunal de Cristo, un tribunal para los creyentes, donde Dios va a poner a prueba, por fuego, el fuego de su mirada, las obras que hayamos hecho, cómo sobreedificamos sobre el fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, el llamado es, hemos puesto nuestra vida sobre la roca, hemos comenzado a edificar bien, pero cuidado cómo sobreedificamos. Todos los días tenés que ir edificando sobre la roca. Y ojalá que nuestra edificación sea de oro, plata y piedras preciosas. Bien, para terminar, dice versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántas personas confían en sí mismas? ¿Cuántas personas confían en su propia religión? ¿Cuántas personas confían en que por sus buenas obras, como estas personas que estaban engañadas, que creían que por hacer buenas cosas, aunque verdaderamente no conocían a Dios, Dios los iba a tener en cuenta? Daniel empezó diciendo que hoy ha habido elecciones y en esta noche también tenemos que tomar elecciones. Jesucristo predicaba y veía que en muchos no había la respuesta afirmativa de creer. Le seguían, le decían Señor, pero genuinamente no habían creído. Entonces Jesucristo los interpela, los presiona y les dice,
no sirve escuchar. No sirve escuchar si no llevo ese escuchar a la acción en mi vida. Si no acepto ese mensaje, si no creo ese mensaje para ser Cristo mi Salvador. Entonces, ojalá que en esta noche tomemos la decisión correcta de fundar nuestra vida sobre la roca. No estar engañados. Ninguna otra cosa el día que estemos delante de Dios nos va a salvar, sino haber pedido perdón por nuestros pecados y haber creído en Jesucristo. Y queridos hermanos, ojalá que amemos a Cristo, que amemos a Dios cada día, de modo que lo que hagamos para Él lo disfrutemos, no nos parezca gravoso, nos parezca poco, porque le amamos. Todos los días miremos cómo sobreedificamos para gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra.